placer poder darle la bienvenida una vez más. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Disfrute por favor de la palabra junto a nosotros. Hoy vamos a continuar con el estudio de la serie que hemos estado estudiando ya por algunas semanas sobre el camino hacia la felicidad. Reiteramos solamente para refrescar la memoria que la palabra bienaventurados significa dichosos, felices. Por eso hemos llamado a esta serie Camino a la Felicidad, porque el Señor parece estar marcando el camino hacia la verdadera felicidad en estas bienaventuranzas. Y vamos a avanzar al versículo número 8, leemos en Mateo capítulo número 5. Dice de esta forma: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todos nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida educacional, cuando íbamos a la escuela, teníamos una clase a la que no nos gustaba asistir, por diferentes razones. Podía ser porque no la entendíamos, podría ser porque se hablaban cosas que nos incomodaban, por alguna razón, o porque había personas que nos disgustaban o a quienes nosotros no les caíamos muy bien. Todos tuvimos esa clase que se nos hacía larga y pesada. Pues esta bienaventuranza me parecía algo similar, hermanos. Era una de las bienaventuranzas a las que sabía yo que cuando llegáramos a enseñarla íbamos a sentirnos incómodos. Cuando nosotros hablamos de la pureza, cuando hablamos de la santidad, cuando hablamos de la consagración, siempre sentimos que nos quedamos cortos, siempre sentimos que podemos mejorar, siempre nos sentimos incómodos porque de alguna forma reconocemos que estamos faltos en esta área. Porque siempre que hablamos de la santidad y nos comparamos a la santidad de Dios, nos sentimos pequeños, nos sentimos pecadores, nos sentimos que no hemos avanzado, nos sentimos que no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado. Y siempre que tratamos este tema de la pureza, de la santidad, de la consagración, pues son momentos incómodos como aquellas clases a las que yo me hacía referencia en la introducción. Sin embargo, es importante, ya que este tema es uno de los temas más importantes que el Señor Jesucristo tocó mientras estuvo aquí en la tierra. De hecho, esta es una de sus declaraciones más extraordinarias. El hecho de que los puros de corazón podríamos llegar a ver a Dios. Es una declaración que nos llena de esperanza, pero también llena de temor a Dios. El hecho de que si no tenemos un corazón limpio, si no vivimos en santidad, si no vivimos en consagración a Dios, podemos no llegar a ver a Dios. Entonces es importante que lo tratemos el tema, pero siempre es con ese temor en el corazón de reconocer que pues va a haber incomodidad en nuestro corazón por el hecho de que reconocemos de antemano que nos hace falta. Por eso los cantos que cantábamos en la adoración, en la alabanza, hablaban de que Señor, dame un corazón limpio. Señor, renueva todo lo que hay dentro de mí. Señor, yo quiero buscarte más y es necesario que me des un corazón que te agrade, que te busque, que quemes todo lo que no te agrada, todo lo que hay dentro de mí que no es de tu agrado. Porque veníamos ya preparando nuestro corazón para lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la limpieza del corazón y reconociendo que esta es una obra de Dios. El corazón, hermanos, es la imagen metafórica casi universal para representar el asiento o la fuente de la personalidad, las emociones, los sentimientos, las actitudes, los motivos. Cuando hablamos del corazón nos estamos refiriendo a ese ser interior que tenemos dentro de nosotros, que es la fuente de la forma en que vemos la vida,
es nuestro yo, es nuestra personalidad. El corazón se refiere a la forma en que sentimos y que actuamos, pero en la Biblia el corazón representa un poco más, o debiera decir mucho más, que solamente sentimientos o emociones. De hecho, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo enseñó que el corazón era incluso la fábrica de los pensamientos, era de donde salían los pensamientos. Entonces, para la Biblia, o desde la perspectiva bíblica, el corazón representa mucho más que los sentimientos, sino que también, además, representa el proceso del pensamiento y de la voluntad. Ahí nace la voluntad y ahí nacen nuestros pensamientos. La Biblia reconoce claramente al corazón como algo que es por esencia malvado. Lo leemos en Proverbios capítulo 20, versículo 9. Dice de esta forma: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Hace una pregunta con una respuesta implícita. Absolutamente nadie. Nadie puede limpiar su corazón del pecado. Jeremías capítulo número 17, versículo número 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Además de que la Biblia reconoce al corazón como algo perverso, lo reconoce también como algo insalvable por sí mismo. Ya leímos en Proverbios donde dice: ¿alguien podrá decir que se ha limpiado de su propio pecado? Sin embargo, en Jeremías capítulo número 2, versículo 22, la Biblia lo deja todavía más claro, porque hace esta declaración: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo hable en Mateo capítulo 5, versículo 8, de aquellos que son bienaventurados por tener limpio el corazón, es algo extraordinario, porque hace referencia a el hecho de que solamente Dios puede limpiar el corazón. Es decir, aquellos que tienen limpio el corazón, ya vimos que no es por mérito propio, no es por sus obras, no es por lo que ellos hagan o dejen de hacer. El hecho de que existan personas que tienen el corazón limpio es por la obra de Dios en sus vidas. Así lo decía y así lo reconocía el salmista David. Dice el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él reconoce que tiene rebeliones. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y aquí está el clamor que hace el rey David después de reconocer su pecaminosidad en el corazón. Y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, esto es obra exclusiva de Dios. El único que puede quitar el pecado, el único que nos puede limpiar de nuestra maldad, el único que puede darnos un corazón limpio para que podamos ver a Dios, es nuestro Señor Jesucristo.
Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Y luego en Efesios capítulo 5 versículo 26 también el apóstol Pablo habla de que con la palabra el Señor nos ha lavado nuestras vidas y nos ha limpiado nuestro corazón. Entonces tenemos dos elementos divinos que nos traen purificación, que nos traen pureza a nuestras vidas. Por un lado es la sangre de Cristo y por otro es la palabra de Dios. ¿Cómo funcionan o cuál limpia más que otra? En realidad no es que una limpie más que la otra, lo que pasa es que limpian en diferente tiempo. La sangre de Cristo purifica nuestro corazón cuando recibimos a Cristo, cuando nos arrepentimos del pecado, cuando somos salvos. Pero conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo cristiano, conforme vamos caminando como cristianos, seguimos pecando, entonces tenemos la palabra de Dios que nos va limpiando, nos va lavando, nos va quitando las malas costumbres, nos va quitando los malos hábitos, nos va librando del pecado, nos va haciendo libres, nos va dando el poder para dejar de pecar, hasta el punto en que el pecado ya no se enseñoree más de nosotros. Entonces, estos dos factores o estos dos elementos de parte de Dios nos ha brindado la oportunidad de alcanzar a tener un corazón limpio y nos da la oportunidad de algún día ver a Dios. ¿Qué significa, hermanos, que seamos limpios de corazón? Bueno, la palabra que el Señor Jesucristo usó cuando habló de bienaventurados los limpios de corazón es la palabra que significa hacer algo limpio y puro, quitándole toda la suciedad, la inmundicia y la contaminación. Y el uso más frecuente que se hacía de esta palabra en los tiempos del Señor era para hacer referencia a la limpieza de metales. Por ejemplo, cuando se limpiaba un fierro, cuando se limpiaba el oro, cuando se limpiaba la plata, cuando se limpiaban los metales, se usaba la misma palabra que el Señor usó para referirse al corazón limpio. Y se usaba para quitar, por ejemplo, el óxido de los fierros, para dejarlo limpio, que no tuviera todo el óxido que los fierros pueden llegar a almacenar. Se usaba para decir que se dejaba puro el metal, hablando o refiriéndose al oro, cuando el oro estaba sucio con otros metales o estaba mezclado con otros metales, lo que hacen es que lo meten al fuego y lo limpian, lo purifican. O se refería a metales que estaban mezclados y que con el fuego o con la limpieza quitaban las partículas de otros metales que no querían, es decir, tenían metales sin mezcla, tenían metales que no estaban adulterados, por ejemplo, la plata. Bueno, este término se usaba para referirse a la limpieza de los metales, pero cuando se aplica este concepto, hermanos, al concepto de limpiar el corazón, lo que quiere decir es que cuando se habla de un corazón limpio, se habla de un corazón que tiene una lealtad individida hacia Dios. Se habla de un corazón que no tiene su lealtad dividida, que no está pensando en Dios, pero piensa en otras cosas. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, 24 dijo que no podíamos servir a dos señores, porque o amarías a uno y aborrecerías al otro, o amarías al otro y aborrecerías al uno. Entonces, eso es una lealtad dividida, cuando estás sirviendo a un señor, pero estás sirviendo al otro, y va a llegar el punto, el momento en la vida donde vas a tener que decidir porque vas a quedar mal con uno de los dos. Entonces, cuando habla de un corazón puro, habla de una persona que tiene su lealtad individida, que tiene lealtad hacia Dios completa y absoluta, que no está sirviendo al mundo, que no está sirviendo a las riquezas, que no está sirviendo a los placeres, que no se está sirviendo a sí mismo, que no está sirviendo a nadie antes que a Dios, que tiene su lealtad hacia Dios de manera absoluta. Cuando se aplica este concepto al corazón limpio, hablamos de tener una devoción completa.
Es decir, que no está pensando en que solamente el domingo soy cristiano, pero el lunes ya no soy tanto, el miércoles tampoco, el viernes tampoco, pero el domingo vuelvo a hacerlo. No, sino que tiene una devoción por Dios absoluta, que no está jugando con el pecado. Santiago capítulo 4 versículo 4 lo dice de esta forma, y me llamó mucho la atención el hecho de que el concepto de limpiar los metales, decía el diccionario, que se usaba para que los metales no estuvieran adulterados, para que la plata no se vendiera adulterada, para que el oro no se vendiera adulterado. Y me llamó mucho la atención que usar esta palabra adulterado, porque precisamente hablar de un corazón limpio es precisamente hablar de un corazón que no tiene adulterado su devoción. Porque Santiago capítulo 4 versículo 4 lo expresa de esta forma y dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Es decir, aquellos que están en la iglesia y están jugando con el pecado y están jugando con el mundo y están entretenidos con el mundo, y yo no hablo que se entretengan viendo una película, sino hablo de que se entretengan con el pecado, que se entretengan pecando. Esos creyentes que van un día a la iglesia y al día siguiente se van al casino a apostar, a vivir, a emborracharse y a hacer cosas que no deben de hacer, a engañar a la mujer, a hacer lo que no debe de hacer, esos creyentes, esos que se llaman cristianos, viven una devoción adulterada, y el corazón puro habla de tener una devoción absoluta hacia Dios. No está jugando con el mundo y Dios, sino está devotamente consagrado al Señor. Tener un corazón limpio habla, hermanos, de una espiritualidad genuina. Así como se refiere el hecho de limpiar los metales para quitar las impurezas, para que no haya metales extraños, lo mismo se refiere al corazón, una espiritualidad que sea verdadera, que no sea religiosa. Lo que quiero decir es que el apóstol Santiago, en el capítulo número 4, versículo número 8, dice literalmente que los que son de doble ánimo purifiquen su corazón. Dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Que tengamos realmente, que seamos genuinos con el Señor, que seamos honestos, que seamos verdaderos. Esto significa tener un corazón limpio. Pero repetimos, estas cosas no las hacemos nosotros, las hace Dios, las hace la obra de Dios en nuestras vidas. Pero si quisiéramos ilustrar estas verdades, si quisiéramos ponerle una imagen, si quisiéramos ponerle algún personaje para que viéramos cómo se ve la limpieza del corazón, porque alguien pudiera estar pensando que estamos hablando de ser perfectos de forma infalible, que ya no nos equivoquemos, que ya no seamos pecadores, y eso no lo vamos a lograr mientras estemos en esta tierra. Si es verdad, la Biblia nos dice que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, pero habla de una pureza moral, de una pureza, espiritual. No habla de que nosotros seamos perfectos en forma infalible, que no nos vamos a equivocar, que no vamos a cometer errores. Eso no lo vamos a lograr mientras estemos en este cuerpo. El Señor nos permitirá ser de así cuando seamos resucitados o cuando seamos transformados en la nueva vida. Sin embargo, mientras estemos aquí, es necesario que veamos cómo se vive con un corazón limpio que no tiene que ver con la perfección humanista que uno muchas veces busca o interpreta como pureza y santidad. Y no puedo pensar en mejores personajes que nos ayuden a ilustrar estas verdades que Saúl y David. Porque estos dos personajes nos van a ayudar a comprender que la limpieza de corazón no es lo mismo que perfección. ¿Por qué? Porque los dos cometieron errores. Saúl cometió errores, David cometió errores. Saúl cometió pecado, David cometió pecados. Saúl fue rechazado por Dios, David fue aceptado por Dios. Es más,
David es reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser que una persona que comete errores, que comete pecados, pueda alcanzar ese título tan distinguido y tan maravilloso como ser un hombre conforme al corazón de Dios? Pues eso es lo que nosotros queremos entender, qué es lo que significa ser corazón limpio o tener un corazón limpio para poder albergar en nuestro corazón la esperanza de ver a nuestro Dios. Vamos a Primera de Samuel, capítulo número 10, versículo número 9. Quiero mostrarle que Dios hizo algo extraordinario en el corazón, en la vida de Saúl, cuando recién lo llamó a ser el rey de Israel. Mire lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo número 9. Hablando de cuando Dios llamó a través del profeta Samuel a Saúl, dice de esta forma: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le cambió, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Saúl recibió un corazón limpio, recibió un corazón nuevo de parte de Dios para que pudiera funcionar como rey cuando Dios lo había llamado. Sin embargo, Saúl decidió vivir conforme a su antiguo corazón. Decidió vivir conforme a su antigua vida. Y no obedeció a su nuevo corazón, no mantuvo su corazón limpio, sino que volvió a sus caminos pecaminosos y se convirtió en el hombre rechazado por Dios. Después de que Dios le había dado un corazón nuevo, se convierte en el hombre rechazado. ¿Por qué? Porque él decidió voluntariamente desobedecer a Dios. Se recuerda cuando Dios lo hizo esperar un poco a que llegara el profeta Samuel para que ofreciera el sacrificio, y él se adelanta y ofrece él el sacrificio mostrándose desobediente al Señor. Se recuerda cuando él se mostró orgulloso, cuando Dios le dio la victoria y en lugar de levantar un altar, se pone a levantar una imagen de sí mismo, se levanta un monumento, una estatua en honor al rey Saúl. ¿Por qué? Porque era un hombre con un corazón orgulloso, porque él rechazó el corazón limpio y decidió albergar en su corazón el orgullo. Se recuerda que se manifestó en él la rebeldía que había en su corazón. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Saúl que destruyera todo, las vacas, los bueyes, las ovejas, porque todo era anatema? Y él, orgulloso, fue y vio lo que era mejor de esa nación y dijo: no, esto lo voy a llevar y lo voy a salvar, cuando Dios le había dicho que no salvara absolutamente nada. Él fue rebelde al mandamiento de Dios. Se recuerda que en sus últimos días fue a consultar incluso a una bruja, se metió en ocultismo, en brujería, en hechicería, porque tuvo el corazón rebelde contra Dios. Pero no es que Dios no haya hecho la obra en él. Dios le cambió el corazón, pero él decidió volver a cambiar el corazón limpio que Dios le había dado por el corazón pecaminoso que él tenía antes. Por el otro lado, hermanos, tenemos a David, un hombre que, como Saúl, fue llamado por Dios, que cometió errores, que cometió pecados. Podemos mencionar los pecados de David y son iguales o peores que muchos de los nuestros. David engañó, mintió, mató, adulteró. Bueno, David hizo una de errores y pecados que es casi difícil creer que alguien como él pudiera haberlos cometido. Sin embargo, está escrito en la palabra de Dios que no oculta la debilidad del hombre para manifestar la misericordia de Dios. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué si los dos cometieron pecados? ¿Por qué si los dos cometieron errores? ¿Por qué a uno se le llama a un hombre conforme al corazón de Dios y el otro fue rechazado? Por la reacción del corazón de David. Porque David, a pesar de que fallaba, a pesar de que reconocía, como leímos en el Salmo 51, su pecado,
en su corazón tenía la actitud de ser obediente, tenía compromiso con Dios, amaba a Dios. Vamos a leer algunos salmos para que podamos entender el corazón de David. Mire, acompáñeme por favor al Salmo capítulo número 9. Y vamos a leer algunos versículos en el Salmo capítulo 9 que nos van a enseñar lo que había en el corazón de David con respecto a Dios. Dice el versículo número 1: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. David decidió vivir para Dios. Él en su corazón determinó alabar al Señor en todo momento. David deseaba vivir agradando a Dios. Vamos al Salmo capítulo número 26 y vamos a ver cuál era el anhelo para el corazón de David. Dice el Salmo 26: Júzgame, oh Jehová, porque en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios. Y usted puede leer los 3 versículos restantes y hablan del deseo de David de servir y de amar al Señor. Y esto lo que nos manifiesta, hermanos, es que David tenía en su corazón un deseo ardiente por agradar a Dios. Él vivía con un deseo en su corazón de agradar a Dios muy diferente a lo que había en el corazón de Saúl. David anhelaba la presencia de Dios. No solamente anhelaba agradar a Dios, no solamente anhelaba que Dios lo escudriñara para ver si había en él camino perverso, sino que él anhelaba agradar a Dios. Salmo capítulo número 63. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre mis manos alzaré. Este es el deseo de David. Dice: mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, mi carne te desea, porque él anhelaba la presencia de Dios. Por eso es de que David fue muy diferente a Saúl, porque el corazón de David tenía el deseo por la presencia de Dios. Además, que el corazón de David era diferente al corazón de Saúl, porque fue obediente al llamado de Dios. Y esto nos lo demuestra en el Salmo 27, versículo 28. Dios le hizo un llamado a David que le había hecho también a Saúl, nada más que la diferencia fue que David fue obediente. Salmo 27, 8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y David le contesta al Señor: tu rostro buscaré, Señor. Dios le hace el llamado: busca mi rostro, David. Y el corazón de David le responde a Dios: tu rostro buscaré, Señor. Aquí está la diferencia de un corazón limpio a un corazón que no es limpio. La pureza del corazón, hermanos, no es mérito propio. La consecuencia o el resultado de tener un corazón limpio es por buscar la presencia de Dios con todo nuestro corazón.
Esto es como el fuego. Cuando alguien mete el oro al fuego para ser purificado, el oro no puede decir, oh, ya me purifiqué a mí mismo, yo mismo me metí al fuego, yo mismo me purifiqué, ahora soy oro puro. No, el oro, si tuviera conciencia, debería de vivir agradecido con el fuego, porque fue el fuego quien lo purificó. De la misma forma, nosotros que somos el corazón sucio, no nos podemos limpiar a nosotros mismos, no nos podemos purificar a nosotros mismos, debemos vivir agradecidos con Dios porque el fuego de su Espíritu Santo es el que nos purifica. Es su obra en nosotros el que nos da la oportunidad o la posibilidad de tener un corazón limpio. Ahora, ¿cómo nos va a dar la felicidad el hecho de tener un corazón limpio? ¿Cómo nos hace dichosos? ¿Cómo nos hace felices? ¿Cómo nos hace bienaventurados? Hermanos, la felicidad en su estado pleno es ver a Dios. No hay cosa más feliz en la vida ni en la eternidad que ver a Dios. Si hay algo fácil de entender es que la felicidad consiste en ver a Dios, y para que podamos ver a Dios necesitamos tener el corazón limpio, porque el Señor lo dijo claro: ellos, los que tienen el corazón limpio, solo ellos podrán ver a Dios. A Dios no lo van a ver todos, lo vamos a ver los que tengamos el corazón limpio. La pureza del corazón nos abrirá los ojos para que un día, hermanos, podamos ver el rostro del Señor. Algún día veremos a Dios cara a cara y podremos conocerlo como Él nos ha conocido. Pero yo creo, sinceramente, hermanos, que no tenemos que esperar a ver a Dios hasta ese momento. Yo creo que los que hemos sido limpiados, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, vemos a Dios ahora mismo. Lo vemos como obra en nuestra vida, lo vemos como obra en nuestro alrededor. Tenemos muchas formas de ver a Dios, y solamente los que tienen un corazón limpio son capaces de entender el hecho de que Dios se mueve alrededor de sus vidas. Mire, el Evangelio de Juan, en su capítulo número 3, que el pecado, las obras, el hombre amó las tinieblas porque sus obras eran malas. Si el pecado nos entenebrece, nos ciega los ojos para que no podamos ver a Dios y el Evangelio de Cristo, entonces la luz debe permitirnos ver a Dios, porque está escrito que en la luz veremos su luz. Entonces, cuando nosotros tenemos la luz de Cristo en nosotros, cuando tenemos su presencia en nosotros, cuando tenemos el corazón limpio porque Dios está con nosotros y somos obedientes a su voz, entonces podremos ver a Dios en toda nuestra vida. Aún hoy, seguro estoy que no se compara. Ahora es extraordinario ver la obra de Dios en nuestras vidas, pero cuando estemos ante su presencia será algo extraordinario, no lo podemos ni siquiera imaginar. Sin embargo, Dios nos da la capacidad de disfrutar de su presencia y de que podamos ver su accionar en nuestras vidas aún el día de hoy. Nosotros, los limpios de corazón, ¿acaso no es verdad, hermanos, que vemos a Dios cuando estamos en pruebas? Y cuando estamos en tribulaciones, y cuando creemos que no podemos, y cuando no encontramos la puerta de salida, vemos cómo Dios obra en nuestra vida y decimos: esto es Dios obrando. Y cuando estamos en victoria, y cuando estamos en triunfo, y cuando estamos en gloria y estamos en bendición, ¿acaso no vemos la mano de Dios a nuestro favor? Entonces, los que tenemos el corazón puro, podemos ver a Dios ahora mismo en nuestras vidas. Lo vemos en nuestra sanidad, lo vemos en nuestros milagros, lo vemos en nuestras situaciones difíciles, lo vemos en nuestra necesidad, lo vemos en nuestra enfermedad, lo vemos en toda situación, porque Dios siempre está presente en nuestras vidas y siempre lo estamos viendo a través de su poder.
Y esto solamente los que tienen el corazón limpio lo pueden entender. Entonces, por eso es que la felicidad consiste en tener el corazón limpio, porque entonces vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas. Podemos ser felices porque no importa la situación en la que estemos, vamos a tener la seguridad de que Dios obrará a nuestro favor y nada nos podrá separar del amor de nuestro Dios que es en Cristo Jesús. Ni la enfermedad, ni la tristeza, ni nada, hermanos, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que, hermanos, necesitamos pedir a Dios que nos limpie el corazón. Tenemos nosotros que guardar el corazón, porque de él mana la vida, porque del corazón nacen nuestros pensamientos. El Señor lo enseñó en Marcos capítulo número 7, cuando le enseñó a los hombres que no es lo que entra en el cuerpo del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de adentro es lo que contamina, explicó el Señor. Porque de adentro, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, los asesinatos, las guerras, los pleitos, los celos, todo eso sale de adentro del corazón. Pero cuando tenemos un corazón limpio, cuando hemos permitido que Dios reine en nuestro corazón, entonces no saldrán esas cosas, sino que saldrán bendiciones, saldrá gozo, saldrá amor, paz, porque tendremos la presencia de nuestro Señor en nuestro corazón. De ahí está entonces, hermanos, la razón para que nosotros busquemos un corazón limpio, para que nosotros mantengamos nuestro corazón limpio. Mantener nuestro corazón limpio, eso sería otro tema que deberíamos estudiar. Hoy, hermanos, nos regocijamos con el hecho, con la verdad de que quienes tenemos a Cristo, de quienes vivimos para agradar a Dios, de quienes tenemos el deseo de agradar a Dios con todo nuestro corazón, tenemos nuestro corazón limpio. No habla de una perfección, de que no nos vamos a equivocar, que somos infalibles. Habla de un deseo que vivimos para Dios. Habla de una devoción absoluta. Habla de una espiritualidad genuina. Habla de que no seamos de doble ánimo. Habla que no haya adulterio espiritual en nuestra vida, sino que vivamos consagrados a Dios. Esos, los que vivimos de esa forma, para Dios, tenemos la gloriosa esperanza de ver al Señor un día cara a cara. Creo, hermanos, que es algo, una razón, es un motivo para que nosotros adoremos realmente al Señor y le digamos: Señor, yo quiero más, de verdad quiero más de ti.